Tenemos, Lea, nos avisa cuando estemos ya con Ariel Jiménez, nos avisas. Si no entra Ariel, permítame decir un asuntito. Sí, cómo no, adelante, en lo que nos avisa. Si Pedro terminó. Es por Zoom, con Juan Ariel es por Zoom. No ha entrado, entonces, okay. No ha entrado, exacto. Yo quiero que usted me permita decir dos cosas. Adelante. Primero, lo de, antes de terminar el programa, Lea, ojalá pudiéramos conseguir a alguien de la Defensa Civil que nos dé los detalles del protocolo que se va a implementar en playa. Porque ya desde hoy, que debo decir y recordarle al país y a estos impíos que me acompañan en el programa, que hoy comienza Semana Santa. Hoy comienza Semana Santa. Hoy es Viernes Dolores. Cuando yo era muchacho, mi abuela Luisa Ramírez hacía una habichuela con dulce. Hoy era Viernes Dolores. Ay, yo no comía habichuela con dulce. Doña Consuelo la hacía. No ha traído nada aquí. Hay que hacerla, doña Consuelo, hay que hacerla, hay que preparar eso. Yo no sé hacerla. Entonces ahora podemos preparar eso. Vamos a mandar a eso, a resolverlo de una vez. Mira, Juan Ariel está tenemos a Ariel. Yo digo lo que voy a decir dentro de un ratico porque llegó. Sí, señor, Juan Ariel, sí. Juan Ariel aquí, yo me refiero al tema después. Pero hoy inicia Semana Santa y debemos verificar el protocolo. Tú debes entrar en oración, Ángel. Adelante, Pedro. Sí, el protocolo. Vamos a ver si localizamos para el protocolo de Semana Santa. Y quiero decir algo más sobre Puerto Plata. Adelante. Juan Ariel, buenas tardes. Un placer. Aquí está Ángel, aquí está Virgilio, aquí está Pedro, está Aníbal y Consuelo. Mucho gusto. Doña Consuelo, faltó algo en la presentación. Ustedes, como siempre. El miembro del comité político del PLD. Pedro. El miembro del comité político del PLD. Uno de los más jóvenes. Sí. Perdón, el más joven. El más joven. Bien. Qué lindo, y el más votado. Muy merecido, qué bueno. Gracias. Mira una cosa, Juan Ariel. Sucede lo siguiente. Nosotros tenemos este tema, porque vamos a particularizar en este tema porque nos llamó la atención como programa. En esta misma semana, hace 3 días, el viceministro de Hacienda, de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, inteligentísimo, brillante, eso es cierto, pero dio unas declaraciones que decía, Pavel Isa señala política monetaria se agotó en República Dominicana, esto salió así mismo en la prensa, y ahí mismo decía que lo que estaba ahora entonces, que había que comenzar, era la política fiscal, que era la que tenía que venir porque habían unos compromisos enormes y que se necesitaba ya. No se podía seguir con la política monetaria. Entonces, al otro día de estas declaraciones, que tú debes haberlo visto, el Banco Central le contestó y le dijo, no se ha agotado. Eso no se había visto. Una contestación dentro del propio gobierno diciéndole al Banco Central, que es el ejecutor de la política económica de un país, contestarle a un viceministro de Economía diciéndole, Banco Central niega política monetaria de RD esté agotada, y le contesta con nombre y apellido al viceministro. A nosotros nos llamó la atención, hemos discutido esto. ¿Cómo tú ves esta situación? Primero que nada, muy buenas tardes. Nuevamente feliz de compartir con ustedes y siempre a la orden cada vez que me requieran. Vamos a explicar. República Dominicana está en un momento económico que técnicamente se le conoce como un ciclo negativo. ¿Qué es un ciclo negativo? Que la economía está más lenta de lo normal. Y eso es producto del efecto del COVID-19 y las medidas de distanciamiento. La literatura económica dice que cuando la economía está en un ciclo negativo, al gobierno le toca reactivarla. Y para reactivarla tiene 2 mecanismos, la política monetaria y la política fiscal. Eso es lo que nosotros en economía le decimos política contracíclica. Contracíclica porque si el ciclo está negativo, la política del gobierno debe ser muy positiva para ayudar a balancear. Y por eso ustedes habrán visto que durante meses he venido diciendo, el gobierno no debe celebrar, ni que tienen ahorros, que por cierto es mentira, pero bueno, esa es otra discusión, ni celebrar que no se está gastando, porque eso es hacer la política fiscal procíclica. Dígase, si la economía está lenta, el gobierno también va a estar lento. Eso es contrario a la literatura económica, y en economía no podemos hacer política
con las cosas técnicas. Entonces, ¿qué pasa? Pavel Issa, que es un economista de muy buena formación, claro, que es un economista de una integridad profesional que así no mismo cambia su criterio técnico sí, por la coyuntura política, y lo puedo así, decir porque lo conozco. claro. Pavel ha dicho lo que pensamos muchos economistas, quizás le puso un poquito de más al decir que está agotada. Hay veces que se utilizan algunos superlativos para llamar la atención. Pero ¿qué está diciendo Pavel? Cuando el gobierno quiere reactivar la economía, la política monetaria puede bajar tasas de interés para motivar a que las empresas inviertan. Sí. O puede bajar tasas de interés para motivar a que las familias consuman, por ejemplo, electrodomésticos, carros, viviendas, todo lo demás. Eso es una forma de hacerlo. Otra forma es que el gobierno directamente gaste para que ese gasto del gobierno, por ejemplo, con los programas de ayuda social, reactiven la economía. Lo que yo entiendo que Pavel ha querido decir es, ya la política monetaria ha hecho mucho, ha hecho un gran trabajo, bajó bastante las tasas de interés, proveyó liquidez a los bancos, ustedes saben que se redujo el encaje legal para préstamos sectoriales, pero obviamente llega un momento en que las empresas no tienen más apetito porque el mercado no le está demandando crédito. Exacto. O sea, ¿qué dicen las empresas? Yo sé que hay dinero barato para invertir, pero si no hay quien me compre, ¿para qué voy a seguir construyendo? Exactamente. ¿Para Sí. qué voy a seguir invirtiendo? En momentos como ese, la preponderancia la debe tener la política fiscal, porque la política fiscal directamente actúa sobre la economía. Sí. Entonces, a eso es que Pavel se está refiriendo, y yo quizás no diría que la política monetaria está agotada, pero la política monetaria, digamos, ha dado casi todo lo que podía dar. Le toca a la política fiscal y por eso tengo meses diciendo, no juguemos con eso. Técnicamente, el gobierno debe tener una agresiva política fiscal. No busquen aplausos en las redes diciendo, se está disminuyendo el gasto, se está disminuyendo la deuda. No, jueguen a gobernar y no a conseguir aplausos. Juan Ariel, Yo coincido con Ajá. Pablo. Pero Adelante. hay un elemento, Juan Ariel, que es claro, en el que yo comparto el criterio de, mira, y tú lo explicas muy bien, de De Pavel. El gobierno ha sustentado, y tu gobierno también, y tu gobierno, sustentaron la crisis para que no se deprimiera, para no generar más pobreza, para que no impactara en la sociedad en la dimensión que debió impactar la crisis sanitaria. Ustedes sustentaron el soporte a la crisis en el recurso monetario. Ustedes dispusieron, tu administración dispuso de casi 100,000 millones de pesos del recurso monetario, y el Banco Central lo ha definido. Y esta administración casi 100,000 millones más en 4 meses para sustentar la crisis. Ahora, mi pregunta, ¿hasta dónde está en capacidad el Banco Central, la Junta Monetaria, en función de esos recursos de encaje, en función de esos recursos de fondos que están ahí disponibles, acumulados en el ahorro del país, disponer para seguir sustentando la crisis y garantizar el relanzamiento de la economía? ¿Cómo hacerlo? ¿No es a través del recurso fiscal la próxima etapa? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, ambas etapas debieron tener un importante componente Eso es fiscal. lo que Recordemos acaba de que decir. No, Claro. él sabe lo que yo le estoy preguntando. Recordemos que cuando el Banco Cosa, Central saca dinero y baja las tasas de interés, no lo ejecuta directamente, lo que pone es las condiciones para que los bancos presten más fácil, presten más barato, pero tiene que haber una empresa que requiere ese crédito. Exacto. Y una empresa que con esa deuda que contrajo se disponga a invertir. Claro. Y lo que pasa en este tipo de fenómenos, y está pasando en todo el mundo, es que las empresas tampoco tienen apetito por inversión, Exacto. porque la Eso es economía lo que está digo. lenta. Y lo que ocurre es que se incrementa el ahorro. Y eso lo estamos viendo en todo el mundo, es que las familias y las empresas dicen, este recurso no tengo en qué gastarlo, lo prefiero ahorrar. Por eso el gobierno debe directamente, a través de la política fiscal, intervenir. ¿Qué hicimos nosotros? Protegiendo el consumo privado, que es 70% del Producto Interno Bruto, 7 de cada 10 pesos que se gasta en el país son las familias consumiendo. Nosotros dijimos, como eso se nos puede caer por la ola de
desempleo y la ola de suspensión que viene, vamos a darle recursos a la familia para que sigan consumiendo arroz, habichuela, carne, aceite, y eso mantenga la economía a flote. Eso hay que irlo retirando poco a poco a medida en que la economía por sí sola vuelve a coger velocidad. Y si me permiten, doy un ejemplo con medicina. Cuando los pacientes están con insuficiencia respiratoria, se le pone, por ejemplo, se le intuba, se le pone en ventilación. ¿Cuándo se le retira? Cuando el pulmón por sí solo puede hacerlo. Y entonces se le quita quizás la ventilación y se le ponen las cánulas aquí en la nariz que le dan oxígeno, pero no es tan agresivo, y se va retirando poco a poco hasta que los médicos dicen el pulmón puede funcionar sin ayuda alguna. O sea que la economía está así ahora mismo, Juan Ariel. Sí. Aníbal Herrera, permítanle a Aníbal, por favor. Sí, gracias, doña Consuelo, compañero. Pero después tú. Hola, Juan Ariel. Hola, Aníbal. A propósito de esta política fiscal y siguiendo la misma línea de razonamiento en lo que tiene que ver con la monetaria, ¿está el país en condiciones de ser aplicada una reforma fiscal? ¿Y hacia cuáles sectores debe de ir dirigida en este momento esa reforma fiscal? Porque de la misma manera en que las empresas no están en condiciones de seguir invirtiendo porque no hay quien les compre, no tienen ganancias o disminuyen sus ganancias, entonces ¿quién va a pagar esa reforma fiscal en un momento de ralentización económica como el que estamos viviendo? O va a aceptar pagar bueno, ¿quién va a aceptar una reforma fiscal ahora? En un momento como este. Gracias, Aníbal, por esa pregunta, porque es fundamental. Exacto. Primero que nada, digamos, 2020, gran parte del 2021, se necesita una política fiscal agresiva que evite la caída de la economía. Cuando hablamos de eso, implícitamente estamos diciendo que va a aumentar el déficit. Y el déficit de hoy tendrá que ser compensado en el futuro con reducción del gasto o aumento de impuestos. Entonces, lo que yo avisoro es ambas cosas. De cara a 2022, si la economía ya está, digamos, como los aviones, que despegó y está en altitud de crucero, ahí en ese momento, entonces el gobierno debe decir, vamos en esta nueva fase ahora traer la disciplina fiscal. Anteriormente no. Anteriormente es como si el avión todavía está despegando, no le quite combustible, que se le cae para atrás. Pero entonces... No, Ariel. Ya cuando se estabiliza. Magín dijo que íbamos a crecer en abril. Dijo Magín Díaz. Sí, no. Que en abril hay un 5% de crecimiento. Sí, claro, porque respecto al 19, al 20. Sí, no, respecto al 20. En abril va a haber un crecimiento por algo sencillo. Estamos comparando con abril del 2020, donde toda la economía estaba cerrada. Entonces eso es algo, digamos, matemática. Pero sí quiero terminar la idea. Entonces, en el 2022 sí que es posible que el gobierno llame a ya estabilicé la economía, vamos ahora a pagar el costo de esa estabilización pasada, y yo me imagino que ellos van a empezar por reducción del gasto no prioritario. ¿Por qué? Porque el programa de gobierno del presidente Luis Abinader en la página 184, que cualquier dominicano lo puede ver, dice que hay cerca de 130,000 millones de pesos que se gastaban en cosas innecesarias y que ellos lo iban a reducir. Entonces yo me imagino, como yo no sospecharía que un candidato a la presidencia hable mentira y utilice números específicos para mentir, yo les tomo la palabra de buena fe porque sé que tienen buenas intenciones y me imagino que por ahí empezará la discusión. Por esos 130,000 millones que ellos dicen o dijeron en el momento de campaña que ya habían identificado. ¿Tiene que ver con subsidio también, con eliminación de los subsidios? No, porque el momento en el que se emitió ese programa de gobierno, y de hecho se le entregó a la Junta, no se habían establecido los programas de ayuda social para enfrentar el COVID-19. No, pero los subsidios, por ejemplo, de los combustibles, de la qué sé yo cuánto, esos subsidios que siempre vienen de muy atrás. Eso era lo que también iban a eliminar. Ellos hablaban del gasto público. O sea que a nivel de presupuesto ellos podían identificar. Botellas, esto. Exactamente. Entonces, negocio, exacto. Si ellos así lo entienden, habiendo ya gobernado, 130, pues, en la página 184. 184 y cualquiera lo puede buscar. Ok. Pedro Jiménez. Sí.
Juan Ariel, recientemente, en las 2 últimas semanas, la tasa del dólar ha comenzado un proceso de evaluación de la moneda estadounidense versus la moneda local, el peso dominicano. Pregunta 1, ¿a qué se debe? ¿A la reapertura económica? ¿A que ahora hay más flujo de entrada y salida de capitales, patrón? Primera pregunta. Y la otra es, tú hablabas ahorita y ponías un ejemplo de cuando un paciente llega a un hospital en condiciones críticas y es entubado porque sus pulmones están apagados, no responden. Con ese proceso que narraste, bueno, cuando el paciente se recupera, entonces se comienzan ya otros métodos para estabilizarlo. ¿Tú quieres decir que la economía dominicana en este momento está como un paciente en esas condiciones? Bien, empiezo quizás por la última pregunta para conectar con la respuesta anterior y podemos hablar del mercado cambiario. Correcto. No, la economía dominicana el año pasado, donde se le dijo a cientos de miles de trabajadores no salgan, donde se le dijo a cientos de miles de empresas no abran sus puertas, sí estaba en cuidados intensivos. Y por eso el gobierno fue tan agresivo en política fiscal y política monetaria. Ahora nosotros estamos en proceso de recuperación, no estamos recuperados. Y si por fines mediáticos entendemos que todo está bien, vamos a meter la pata. Así como cuando se dijo, el COVID está bajo control, y fue una irresponsabilidad, y luego se vio que no estaba bajo control, aumentó el número de casos y tuvieron que sobrereaccionar. Ustedes recordarán eso, ¿verdad? Sí. Asimismo, no podemos decir la economía está recuperada. Hay que evitar la tentación. Dijeron que el COVID no entraba aquí porque la talvia caliente lo quemaba. O que era un invento del gobierno pasado. Es un médico que ahora está con nosotros aquí, déjelo así. Pero lo que le estoy diciendo es, ¿por qué hay que evitar, digamos, el aplauso del momento y decir que ya yo controlé todo como Superman y manejar las cosas de Estado? Entonces, la economía está en proceso de recuperación y debería ir retirándosele el estímulo poco a poco. Si nos dormimos los laureles y pensamos que todo está bien, porque somos los genios, los magos, que ya hemos recuperado todo, va a pasar exactamente como... Y lo que dice Leonel Fernández de que no retiren los programas sociales. Hablo de Leonel porque ha emitido esta opinión. Bueno, nosotros fuimos los primeros en advertirlo. De hecho, ustedes recordarán en este espacio inclusive. En este espacio, y de hecho, por coincidencia de la vida, al día siguiente, la Premio Nobel de Economía de 2019 dijo que sería un error retirarlo. Y todos los funcionarios del Fondo Monetario Internacional dijeron sería un error retirarlo. Entonces, por eso es que digo, hay que separar la política de la economía técnica. Entonces, entrando, Pedro, al mercado cambiario, sí. La tasa del dólar es un precio, es el precio del dólar con respecto al peso. Correcto. Todo precio en economía es un reflejo de la oferta y la demanda. ¿Qué ha pasado en este año? Como el gobierno ha traído más de 8,000 millones de dólares de endeudamiento, esa avalancha de dólares que ha entrado en la economía obviamente tiende a bajar el precio, porque hay muchos dólares que ha traído el gobierno en su proceso de endeudamiento. Eso es lo que explica gran parte de la revaluación, sin quitar, claro, que también remesas está aumentando, pero en los primeros 2 meses remesa habrá aumentado 100. No, pero la última semana ha impactado significativamente. Claro, pero imaginémonos 100, 200, 300 millones de dólares más con respecto al año pasado. No es nada comparado a 8,000 millones de dólares que ha traído el gobierno. Con esto no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy dando la explicación técnica de por qué está bajando el tipo de cambio. Hay una pregunta que quiero hacer. Yo tengo, doña Consuelo, disculpe. O sea, sí, Virgilio, adelante. Juan Ariel, te habla Virgilio Félix. De una pregunta. O sea, que tú te refieres a que la tasa cambiaria no es producto necesariamente de la confianza del mercado en las políticas aplicadas por el presidente Luis Abinader, sino en en lo que está sucediendo es a nivel de balanza de pagos. ¿Tú te refieres? Externo, efecto externo. A ver, el tipo de cambio siempre es un reflejo del comportamiento de la balanza de pagos, aquí en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la balanza de pagos refleja las relaciones de un país con respecto al resto del mundo y se da en moneda extranjera. Ahora,
el componente de credibilidad y de confianza, que es muy importante, no es tanto con el gobierno, sino con las autoridades monetarias, porque la política cambiaria, aquí y en todas partes del mundo, la realiza el Banco Central. Entonces, en la medida en que se le tiene confianza al Banco Central, en esa medida se evita ataque especulativo a la moneda. Que la gente por nervios diga, prefiero dolarizar mis ahorros porque no confío que el Banco Central hará un buen trabajo. Eso no se ha dado aquí. Pero aquí se ha dado, aquí se dio, y perdón, ahora meto la cuchareta en esto, aquí se dio, tengo entendido, me lo contó un economista muy prestigioso, no voy a decir su nombre, que en una ocasión el Fondo Monetario Internacional pidió que quitaran un gobernador del Banco Central Dominicano. Lo pidió que lo sacara por la desconfianza que había con la cuestión del dólar. Es así. Eso aquí en este país. Eso es así. Yo y todos el nombre del recordaremos. gobernador, que no lo voy a dar tampoco. No, pero todos podemos recordar que eventualmente en nuestro pasado se ha dado ataque especulativo a la moneda cuando no se tiene confianza de que el Banco Central pueda manejar la situación. Entonces la gente teme el peso dominicano y se va a un refugio de valor que es el dólar. No es el caso actual. Exacto. Gracias a Dios. La gente confía en el Banco Central y entonces en todo ahí viene mi pregunta, Juan Ariel, y excúseme para yo concluir con mi parte. Es tú que fuiste gobierno y estabas en los puestos que estabas, ¿hay derecho a que un viceministro sea el que anuncie el agotamiento de una política? Estoy hablando de la macroeconomía, y que tenga que salir huyendo el Banco Central a desmentir a ese mismo ministro. Entonces, esa es mi pregunta. Entonces, en la parte política de este asunto, ¿qué es lo que a mí me impacta? Su pregunta es de forma, gracias, doña Consuelo, no de fondo. Gracias, doña Consuelo, por esa pregunta, porque la política económica no es solamente la parte técnica de saber la tasa de interés, subo o bajo, no. También es un poco el manejo comunicacional, el trabajo en equipo que se debe realizar, porque cuando los agentes privados ven que en el equipo no hay coordinación, puede generar desconfianza. Entonces, ¿qué pasa? Para eso hay un equipo económico que debe reunirse y tiene esa y muchas más discusiones a lo interno, cerrado y solamente entre ellos. Muchas gracias. Posteriormente se fija la opinión. Yo les puedo decir, yo trabajé en el gobierno, trabajé 6 años en presidencia, luego en el Ministerio de Economía, y nosotros teníamos fuertes discusiones técnicas sobre qué había que hacer. En algunos casos se iban por mi criterio, en otros no, pero no salía de ahí. Hacia afuera se comunicaba la posición del gobierno. Entonces, luego de esa discusión, donde o el jefe del equipo económico, o en el caso del gobierno pasado, el presidente Medina, que se involucraba mucho en las discusiones técnicas, se fijaba la posición y todos a una teníamos que seguir ese lineamiento. Pero las discusiones entre funcionarios, sobre todo en el área económica, no son beneficiosas porque pueden generar desconfianza. Pero esas son cosas que se desarrollan con la experiencia y que luego se identifican mecanismos para evitar que esas cosas sucedan, porque pasen. A quien le hace daño eso es al país, y al gobierno, y al gobierno en sentido general. Gracias, Ariel. Adelante, Ángel. Sí, yo quería retomar el planteamiento original, Juan Ariel, porque aunque mis compañeros dicen que tú respondiste en la primera parte, yo no lo copié, me gustaría copiarlo para aprender un chin, tú ves. Yo creo en que el usted sabe concepto mucho, agotamiento del recurso monetario para abordar la crisis, que fue el planteamiento que hizo Pavel Issa, yo me identifico con él, como me identifico contigo con el tema ahorro que tú usaste hace un momentico. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la disponibilidad aún de recursos desde el escenario monetario para sustentar la crisis? Pregunté y no he encontrado todavía respuesta de tu parte. Y lo segundo, quiero ver el tema del ahorro, pero después que me responde esa parte. Es que el Banco Central tiene todos los recursos disponibles, porque el Banco Central imprime dinero. El Banco Central puede determinar los agregados monetarios en el mes siguiente, aumentarlo 10, 20, 30, 100% si quisiera. Entonces, el tema con la política monetaria no es recursos disponibles, porque el Banco Central siempre puede emitir recursos, es la conveniencia de usar esos recursos. Entonces, lo que dice Pavel es, esa arma que tiene el Banco Central, que es controlar los agregados monetarios,
tendría poca efectividad, porque sacar más dinero a la calle, aunque pueda hacerlo, no va a llevar a las empresas a invertir, porque las empresas ahora mismo no es falta de financiamiento que tienen, sino poco apetito porque ven debilidad en la economía. Entonces, el Banco Central, digamos, músculo siempre tiene. Ahora, ¿qué tan duro? No será un sector de la economía, porque evidentemente que hay sectores rezagados para disponer de los recursos que se han especializado para cierto sector del aparato productivo de la nación. Pymes, MIPYMES, no han tenido acceso, quedan ahí todavía 23, 24 mil millones de pesos disponibles, y por más que se anuncie y se pone a la disposición, no lo abordan. ¿Qué es lo que está pasando en ese aspecto? Porque no parece tanto ser desconfianza. Quizás todavía no estamos en el momento de que la microempresa, que es la que tiene que relanzar, la mediana empresa tiene que relanzar esta economía, no está en capacidad de asimilar esos recursos. Por ejemplo, si nos vamos al sector turismo, los hoteles no van a construir más habitaciones solamente porque haya dinero barato. ¿Qué dicen los hoteles? Es que lo que yo tengo que ver es cuándo van a llegar los turistas. Claro. ¿Qué dicen, por ejemplo, las empresas de vivienda? No es solamente tener dinero barato para construir edificios, es saber cuándo la economía va a tener un dinamismo para que las familias se interesen en comprarme vivienda. ¿Qué dicen las industrias? No es solamente tener dinero barato para aumentar maquinaria, para expandir producción, es tener a quien venderle esa producción extra. Entonces, por eso es que se dice en momentos como este, en todas partes del mundo, la política monetaria va perdiendo efectividad. Al momento en que en la economía, pero ya esos sí son temas muy técnicos, se llega al extremo conocido como la trampa de la liquidez, donde ya hay tanta liquidez que la política monetaria pierde total efectividad, y es la política fiscal la que debe hacer todo el trabajo. No estamos ahí todavía, y quisiera también reconocer que el Banco Central no solamente tiene la política monetaria, sino tiene la política macroprudencial. Claro. Es decir, el Banco Central además regula el proceso del crédito. ¿Qué cosas los bancos tienen que considerar para prestar? ¿Qué tanto pueden prestarle a una empresa? Entonces, el Banco Central todavía tiene herramientas. Yo no diría, mi criterio personal, que está, digamos, sin nada que hacer. Todavía tiene herramientas. Ahora sí reconozco, como Pavel, que la preponderancia la debe tener la política fiscal. Ahora, entonces eso debería... perdón, adelante. No, doña, si es en ese mismo orden, porque voy a cambiar el tema. No, cámbialo. En el tema ahorro, Juan Ariel, tú has sido contundente en la tarde de hoy. Ojalá y nuestro equipo de prensa lo haya copiado. Tú has dicho que el gobierno ha estado mintiendo, hablando mentira cuando anuncia ahorro. El presidente ha anunciado ahorro en 3 ocasiones. El presidente ha anunciado ahorro en 2 ocasiones. Primero, a final de año dijo, tuvimos un ahorro de 77 mil millones. Cuidado con eso, patrón. Luego, el 27 de febrero lo reiteró en su informe del Estado de la Nación. Entonces, en economía, el sector económico dijo en enero, finales de enero, tenemos un ahorro este primer mes del año de 8 mil millones de pesos, de 7 mil millones de pesos. Y en febrero, finales de la administración del mes fiscal, tenemos otro ahorro de 7 mil millones de pesos. Todo eso es mentira, porque a mí me llama la atención y te lo pregunto, porque no tiene sentido tú tener un ahorro y tener a la gente limosnando un pago por las prestaciones, porque si está sobrando dinero mes tras mes, ¿por qué no le pagan a la gente? Por ejemplo, u otras inversiones. Yo quisiera explicar esto bien. ¿Cómo funcionan los gobiernos? Los gobiernos se planifican a futuro. Es decir, en septiembre, octubre del año pasado, el gobierno mandó al Congreso el presupuesto del año 2021. Y en el presupuesto del año 2021, básicamente tenía una estimación de cuánto le iba a ingresar y tenía un requerimiento de denme permiso para gastar. Eso es lo que hace el Congreso, una autorización del presupuesto. Entonces, cuando el gobierno manda el presupuesto, ahí establece qué quiere hacer. Si el gobierno dice, pido presupuesto para educación por 1 millón de pesos, implícitamente está diciendo, quiero gastar 1 millón de pesos en educación.
Entonces, luego que el Congreso da ese permiso y se aprueba la Ley General de Presupuesto, el gobierno tiene que ejecutar eso que el Congreso le ha permitido. Si ejecuta menos de ahí, no es que quería ahorrar, es que no pudo gastarlo. Porque si hubiese querido ahorrarlo, lo pone en el presupuesto. ¿Qué pasó el año pasado? Los famosos 77 mil millones. Es cierto que el gobierno gastó menos de lo que ellos mismos habían enviado al Congreso en la segunda modificación del presupuesto. Entonces, el gobierno le dijo al Congreso, denme permiso para gastar todo este dinero, no pudieron gastarlo y lo presentan como un ahorro. Todo economista sabe que eso se llama ineficiencia. Si el Congreso le da autorización en el presupuesto a algo que solicita el gobierno está bien cuadrado, y no lo logra gastar, se llama ineficiencia. Atención, director de presupuestaria. Entonces, les digo algo más, se endeudó el país para cubrir esa brecha que se necesitaba para poder ejecutar el presupuesto que este gobierno envió. Al no gastarlo, ¿qué ustedes creen que ocurrió? Se pidió dinero, se pagó intereses sobre un dinero que no se usó. Increíble. Si el gobierno quisiera haber ahorrado, lo hubiese puesto en el presupuesto, pero puso en el presupuesto un déficit de cerca de un poco más de 9% del PIB. Si solamente logró ejecutar y concluir con un déficit de 7.7%, no es ahorro, es ineficiencia. Por eso es que yo digo, no politicemos los temas técnicos. Si se le habla la verdad al país y se dicen, estamos iniciando un gobierno, es normal que la ejecución presupuestaria sea más lenta. He cambiado de funcionarios, estoy aprendiendo a usar los sistemas de compra. Eso es normal y no se puede criticar porque somos humanos. El problema está en cuando se quiere disfrazar la verdad y darle otros tintes, que fue el caso. Y se vende con bombos y platillos, somos tan eficientes que hemos ahorrado. Mentira. Somos ineficientes y no pudimos gastar lo que solicitamos en el presupuesto. Entonces a mí me gusta poner la verdad sobre la mesa y decir, eso fue ineficiencia y no fue ahorro. ¿Que se justifica que no hayan podido ejecutar el presupuesto? Claro que sí. Los gobiernos nuevos tienen mucha dificultad de ejecutar el presupuesto. Y vamos a enero. ¿Qué pasa en enero? Todo el que tiene experiencia de gobierno sabe que el mes de enero es un mes difícil. Los sistemas están cerrados. Todo el mundo sabe que gastar en enero es muy difícil. Porque se tiene un nuevo presupuesto, porque los sistemas, el ciclo presupuestario inicia y en enero siempre hay una subejecución. El funcionario que tiene experiencia lo sabe y planifica eso ex ante. Entonces, ese menor gasto no fue porque se quiso, porque lo hubiesen introducido en el presupuesto, fue porque no pudieron gastarlo. Mientras le llamamos a las cosas el nombre correspondiente, entonces no va a haber crítica. Si dicen, señores, todo el mundo sabe que enero es lento. Por ejemplo, el gasto de inversión se desplomó en enero, lo cual es grave en una economía que está en proceso de recuperación, pero no está recuperado. Si se dicen las cosas como son, miren, sí, no se pudo ubicar como pensábamos, fuimos un poco lentos, se dice, yo he estado en su lugar y lo entiendo. Pero cuando se plantea como ahorro, lamentablemente toca que alguien salga y le aclare a la población las cosas. Sí, pero ahora políticamente, Juan Ariel, y de mi parte también para finalizar, el PLD, tú que estás ya en la máxima dirección del PLD, uno siente que el PLD está sigue retrotraído, sigue hacia adentro. Porque eso que tú estás diciendo, ¿perdón? Ay. O sea, le acaba de dar en la madre al pobre Juan Ariel. No es para dar en la madre. Es correcto, es correcto lo que usted está diciendo. No se siente el PLD hacia la sociedad. Ustedes han hecho su congreso, se les permitió, vamos a llamarlo así, que ustedes hagan su congreso. Están las situaciones que, bueno, estos se van, estos se quedan. Pero aquí están los comentarios, las críticas, los aplausos de lo que está sucediendo en el país. No sentimos al PLD.
Eso es cierto, y usted acaba de darle explicación. Como estábamos en proceso del Congreso, pues obviamente teníamos que dedicar mucho tiempo y muchos recursos al trabajo interno que estamos haciendo. Y le doy un ejemplo con mi caso. Yo estaba corriendo para el Comité Central, tenía que ir a las distintas provincias, entonces no tenía el tiempo suficiente para poder analizar las informaciones, ir a los medios de comunicación, no atacar, a aclarar, que esa es labor de la oposición. Entonces, como yo tenía un día que estar en La Romana, el otro en San Pedro y 3 días después en la Altagracia, pues descuidé también un poco el rol de vocería, de estar en los medios aclarando las situaciones e incluso diciendo cuando lo hacen bien, porque yo he reconocido las cosas que hacen bien. Pero le están dejando la cancha, Juan Ariel. Ustedes le están dejando la cancha a Leonel Fernández sola. No, entonces, ¿qué pasa? Y él se le está luciendo. Y es todos los días sale con quizás menos calidad tiene para estar llamando la atención. Entonces, porque él es un aliado de este gobierno. Porque Leonel Fernández... Te frizaste. Se frizó. De tan mala. No, se frizó porque el odio no puede expresarse. La mala fe. Dios es grande, doña La mala Consuelo. fe no para hembra. No. Juan Ariel. Todo ese odio iba a involucrar a Juan Ariel y Te frizaste. Juan Ariel. Leonel Fernández, te quedaste que... Gracias. Leonel Fernández, sencillamente que Leonel Fernández no le luce estar cuestionando la gestión de gobierno de Luis, porque él subió a Luis. Él fue aliado de la gestión de la campaña. Entonces ahora un cambio, un viraje, un Miguel Vargas, ¿qué está haciendo? patada voladora. ¿Qué está haciendo Miguel Vargas? Está reconstruyendo el partido. Miguel Vargas, ayer le demandamos aquí en este espacio, doña Consuelo fue testigo y vivió hasta un boche, Consuelo, con su derecho y la autoridad que tiene. Amorcito. Yo le demandé a Miguel que se expresara también. Como Sí, le estoy señor, y yo pidiendo. también. Mire, Compañero, yo lo dije. no ando Para de la terminar. Basaco, hermano Virgilio. Para terminar. Adelante, Juan Ariel, Lo del PLD, porque me preocupa. Para terminar por mi parte. Efectivamente. Déjalo hablar. No, efectivamente les decía que ciertamente tuvimos que alejarnos un poco del rol de diálogo con los medios y de hacer oposición para dedicarnos a un trabajo interno que ha sido fuerte, ha sido intenso, son muchas horas de trabajo, pero ya concluyó el Congreso y ya nos verán otra vez en el debate público, que además es necesario. No se debe gobernar sin oposición, y lo digo porque también uno sabe la campaña de descrédito que hay, incluso como el mismo presidente dice, callados se ven mejor, en una locución al país. Bueno, pues quizá hay que decirle que la democracia no es un monólogo, es un diálogo. Y el diálogo requiere de que haya partidos de la oposición diciendo su punto de vista. Entonces el PLD vuelve a los medios a establecer su punto de vista. Qué bueno que, escúchame Virgilio, qué bueno que gente como tú, Juan Ariel, nueva generación, limpio, transparente y eficiente en lo que has dirigido en el gobierno, sea uno de esos voceros. De verdad que yo te felicito. Juan Ariel, muchísimas gracias. Pero yo quiero terminar por mi parte. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a un debate porque estamos hablando con un miembro del comité político del PLD. El ministro Roberto Furcal ha hecho unas afirmaciones con respecto al plan de la revolución educativa del gobierno de Danilo Medina. Y el patrón dice que quien le debe responder es el mismo presidente Danilo Medina. Nosotros entendemos que debe ser los ministros de esa administración. ¿Qué opina? Hicimos un referéndum en este programa. ¿Quién debe responder? ¿Qué opina Juan Ariel sobre eso? Que se considerara la gestión educativa como revolución educativa. Espérate, porque tú lo que estás es condicionando la respuesta. No condiciones, es a Juan Ariel que le está ¿Quién es que le corresponde? Nosotros mayoritariamente han perdido el referéndum de este equipo. Sí, porque esto es un equipo de lambones, tú sabes, Juan Ariel. Decidimos que era de ministro a ministro, claro, que había que responder. Respondió Charlie, que Charlie muy bien, secretario general, pero era de ministro a ministro. ¿Qué usted opina? Danilo tenía que responder. Bueno, yo creo que cualquiera del gabinete pasado que estuvo involucrado en los temas educativos, yo por ejemplo participé muchísimo en todas las metas de educación, podemos responder, porque además es tan claro responderle que cualquiera puede hacerlo. Entonces, o sea, ahí están las escuelas que se construyeron, ahí están las estancias infantiles que se construyeron, ahí están los profesores que se han ido entrenando y que por cierto le están dando para atrás al programa de formación de profesores de excelencia para complacer negocios de universidades, porque ustedes saben que el Mesías está entregado a un grupo, ¿verdad?
Entonces, ¿Cuál? ahí ¿Cuál, está el Juan programa, yo lo voy a aclarar ahora, ahí Ok. está el programa de formación de directores, ahí está el cambio curricular que se hizo, ahí están las evidencias. ¿Qué nos ha traído en educación este gobierno? Que los niños, en lugar de estar en las aulas, están en sus casas sin la debida alimentación, sin el debido cuidado. Que los jóvenes, en lugar de estar en las universidades, lo que se tienen son los bares abiertos, los restaurantes abiertos y las discotecas abiertas. Entonces yo creo que para hablar de educación, primero, ¿Y a qué este grupo gobierno está debería entregado el corregir PSI? toda la involución, que ha hecho. ¿Y La a qué involución. grupo está Bueno, entregado el MESID? Doña Consuelo, ¿quién es? Dígamelo. ¿De dónde viene el ministro y varios de los viceministros? Pero yo te hago, Él era rector de la UAS. yo te hago, Nada más que decir su señoría. yo te hago una, pero el que está respondiendo del PLD es entrégate, el Virgilio, secretario entrégate. general. ¿Cómo? Eh, Charlie Mariotti, el la voz- senador y el la que voz está hablando de Cállate, la parte por favor, educativa. Virgilio, hable con- Y a todas Virgilio, luces, no, pero espérate. espera un momento. Un hombre. Dejó a Virgilio sin aliento. No vamos Adelante, a Virgilio. patrón No, lava esa vamos. El patrón se Virgilio, metió un adelante, aguacate que en los tenemos bolsillos, no lo tenemos comimos a ahorita. Sofía ya. ¿Eh? Adelante, Sí, Virgilio. lo que yo digo es lo siguiente. Ante todo, la pandemia que hay, Juan Ariel la conoce y sabe los problemas que ha tenido internacionalmente la educación presencial, que ahora le estamos dando paso, a partir de Semana Santa le estamos dando paso a la educación presencial. Lo que yo le digo a él es que él bien sabe los planes. ¿Quién ha felicitado y a dónde ha estado ahora mismo la educación dominicana en el sitial del mundo entero como un ejemplo de lo que hemos hecho con los medios de comunicación y la educación Virgilio, en casa? No, discúlpeme, no. La educación dominicana ahora mismo es el hazmerreír internacional. ¿Por qué? Por dos Ay, cosas. padre. Primero, la mayor parte de los países en todas las regiones del mundo han vuelto a la educación presencial o semipresencial. Podemos Pero vamos a volver, googlear Juan Ariel. UNESCO, retorno a las clases, retorno a las aulas y van a ver, la última vez que lo vi fue hace como un mes, que solamente 28 de más de 200 países quedaban sin volver a las aulas, siendo República Dominicana uno de ellos. Lo primero. Lo segundo, hay decenas de estudios que muestran que volver al aula no es más riesgoso que la transmisión comunitaria. Hay estudios en Europa, hay estudios en Estados Unidos. Y estoy de acuerdo Tercero, contigo. todo UNICEF, aquel OMS, todo el mundo. sobran los Y aquí no estudios. leyeron Incluso esos OMS, estudios. tan preocupada por la salud, dice que es un error evitar que los niños lleguen a las aulas. Lo tercero, todo el que sabe de pedagogía entiende que pasivamente un joven o un niño escuchar o ver una televisión no es aprendizaje. Entonces yo creo que este modelo que se ha implementado, donde está todo abierto excepto las aulas, está lejos de ser un ejemplo. Ya lo vamos a mundial. abrir. Bueno, Eso señores, mismo lo dijo hemos- Virgilio aquí. Eso mismo que tú dices, lo dijo Virgilio aquí. Ahora se le olvidó. No, Ah, no, yo ya, no ya, dije, ya. no, Juan Ariel, Dios te bendiga. Bendiciones, Comenta lo que nosotros como comunicadores vemos como al PLD tan pasivo, como tan ausente, como que le falta. Doña, que Ahí está dieron como en duro. febrero del Juan 2020. Juan Ariel, ¿Qué pasa? Juan Ariel, sinceramente, sale a ayudar de buena fe a te lo Mariotti, que decimos. le están Gracias, dando Juan la Ariel. madre. Abrazos. Gracias a ti. Lea, nos vamos y venimos con Tráigame Sofía un la Chapelle, ungüento que ya para está aquí. Virgilio, por favor. El sol de la tarde.